Muy buen domingo para todos. Un placer para mí estar acá adherida a la co-conducción con el doctor Rodrigo Rey, que se suma a este panel, a este programa. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maite, por la invitación, muy generosa. Bueno, invitación definitiva. Si me aceptás acá, si me atendés el teléfono, porque acá son los reclamos al aire. Dije yo acepto. Acepto. Para la novia Mica acá, por lo menos el primer acepto al programa. Y tengo un segundo pendiente, vamos a ver. Bueno, qué bueno que te hayas sumado a este gran programón. Me es un honor para mí por estar compartiendo este espacio, que vamos a estar hablando de temas legales, como ya les dijimos, analizando casos de la actualidad, casos antiguos, casos sobre el tapete que todo el mundo, la población común, tiene la necesidad de saber, con palabras más simples, con palabras más técnicas y bueno, siempre recibiendo la opinión y además que estamos los domingos al aire de la gente que nos quiere ir comentando por las redes. Sí. Así que el tema de hoy, bienvenidos a Chilifix Legales con el doctor Rodrigo Rey, les repito, para que el público se renueva, vamos a estar hablando del incendio de la cárcel de Rocha en el año 2010, una de las tragedias más grandes a nivel carcelario de la historia. Con lo cual, hoy debateremos sobre eso en los 30 minutos que tenemos de programa, en lo que podamos abarcar con el mayor respeto posible a las familias también que fueron damnificadas con esto. Sí, sobre todo. ¿Qué decís, Rodrigo? Porque estamos en víspera, el 8 de julio, ¿no? De un nuevo aniversario, que es un aniversario, por supuesto, y seguramente muy doloroso para, el 8 de julio, es verdad. Para las familias. Yo coincido con vos, es quizá el episodio más estridentemente horrendo de la historia de la gestión penitenciaria del Estado uruguayo, por la cantidad de muertos, por la forma en que murieron, ¿no? Por los procedimientos de seguridad que se constataron fallaron durante la evacuación o la asistencia, ¿no? De estas personas. Muchas de ellas que nada lo justifica, ¿no? Ni aún así estuvieran presas por homicidio, ¿no? Pero muchas de estas personas, curiosamente, presas por delitos muy menores, ¿no? Muy menores. Recuerdo el caso incluso de un chico que estaba... Pero vamos a arrancar ahí y decirles qué fue lo que pasó en el año 2010 para la gente que no sabe Claro, esto, ¿no? para contextualizar, en el año 2010 en la cárcel de Rocha se produce un incendio. La cárcel, ese sector tenía divisiones que se practicaban con mantas, ¿no? Divisiones informales, que era un poco como pasa a veces un poco en la actualidad. Claro, para resguardar la privacidad, lo que ya de por sí es un déficit, ¿no? De infraestructura del propio Estado, de no poder asegurar mínimamente una separación de construcción. Una separación de construcción para reservar la privacidad. Y de nuevo, personas que estaban ahí por cometer algunos delitos, por ejemplo, relacionados con la tenencia de estupefacientes, en algún caso de muy poca entidad. Recuerdo un gurí que estaba en esa situación por haber entrado un poco de marihuana a la cárcel a través de unos bizcochos. O sea, no lo estoy justificando, simplemente... No, acá no estamos haciendo apología al delito, sino... Claro, ni mucho menos, y entendemos que todo el mundo que comete un delito tiene que tener una retribución justa, dura de su conducta, ¿no? Pero también, claro, debido proceso y también garantías de derechos humanos a nivel en la etapa de procesamiento y cumpliendo la pena en la cárcel. Correcto, y el cumplimiento de la pena tiene que darse con estándares mínimamente humanitarios, porque si no, el problema que vas a tener es que esa persona va a volver a la sociedad, y esto se repite como un mantra, ¿viste? El doble. Que la cárcel es el origen, pero es cierto, hay una verdad en eso. Entonces, esta cárcel de Rocha, una cárcel del interior, quizá no era una de las peores expresiones del sistema penitenciario, que le viven cambiando el nombre a las cárceles, ¿viste? Ahora ya no se llaman Santiago Vázquez, Penal de Libertad, se llaman Unidad número 4 o Unidad número 3, le ponen nombre a las cosas, le cambian el rótulo a los programas, ahora quieren que el INR sea un servicio descentralizado, pero en el fondo siguen siendo los mismos edificios desde siempre, ¿no? Sí, no se cambia el formato de la esencia, que es un poco que las cárceles están hechas o deberían estar para rehabilitar. Claro. Y este caso tiene dos particularidades que son interesantes. La primera es que la investigación penal se archiva sin responsables. O sea, desde el punto de vista de las responsabilidades penales que podrían caber, por ejemplo, delito de abuso de funciones, delito de omisión de funciones, delitos de lesiones por omisión, que hablando en español significa cuando tú dejas de hacer algo y estabas obligado o obligada a hacerla, se te puede imputar una conducta. Eso se llama... Yendo para ahí atrás y para empezar a desglosar lo que acabas de decir de todos los delitos, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan archivar, y más nosotros sabiendo que trabajamos también en esto, que hay muchas veces delitos que por mucho menos no nos archivan? ¿Cómo es posible que algo de tan profunda magnitud y tantos delitos que toca y tantas responsabilidades a nivel civil
etcétera, etcétera, que ahora vamos a desglosar, puedas archivar una causa de este tipo. La pregunta es súper interesante y tiene una parte previa que es ¿qué hacen estos dos tipos defendiendo a presos? O sea, deberían estar defendiendo que hubieran muerto calcinados, torturados, fusilados, que es mejor incluso que los desmembren vivos, ¿no? Pero siempre partimos, en realidad, nosotros, esto es no partiendo de la apología al delito, totalmente, sino que todos nos podemos equivocar. Intentar un momento de empatía mínimo, que es un momento mínimo de empatía, no pedimos mucha, las personas tienen que ser responsables de sus actos, son adultos, o sea, todos tuvimos problemas, todos atravesamos vulnerabilidades, la gran mayoría de las personas que están en situación de pobreza no delinquen, nada justifica nada. Ahora, hay un momento mínimo de empatía que es que una vez que una persona comete un error, la reparación que puede hacer de ese error frente a la sociedad es estar encerrado. Bueno, que esté encerrado nadie pide que tenga la comodidad de un colchón, sí, de que se pudra en la cárcel, la típica. Claro, lo mínimo es que no se prenda fuego. O sea, me parece mínimo, por ejemplo, que no tenga que quemarse vivo para sobrevivir, que no tenga que pasar por la experiencia de ver derretido su cuerpo. Eso me parece un estándar mínimo. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que morir quemado es una experiencia aberrante, más allá de los comentarios jocosos que se pueden hacer, sí, bala, llévatelo a tu casa, bueno, todo eso lo sabemos, todos pagamos impuestos, sobre todo los profesionales independientes. Entonces, no es que nosotros defendemos esos hechos, defendemos la relación entre la persona y la conducta, y eso se llama Estado de Derecho, y bueno, es un consenso que nos dimos como sociedad hace por lo menos 200 años. El debido proceso y tal, como dice nuestro amigo Jorge Barrera, de cuando dice, cuando estás, depende de qué lado estés, es donde vos decís, no, pero pará, que a mí no me sea tan gravoso, y si estás del otro lado pedís garantías en otros derechos. O sea, eso obviamente que es espantoso, digo, verlo de ese lugar, pero es la realidad. Sí. Cuando te toca uno, obviamente que querés las mayores garantías, y tiene que ser así, porque gracias a Dios vivimos en un país democrático, un Estado de Derecho, y están así dadas las circunstancias. Y por el otro lado, también obviamente cuando te toca del otro lado, pedís la mayor sanción posible. Correcto. Que eso no significa que les desees vulnerando deseos de muerte o morir en esa situación que van en contra de los derechos humanos. Totalmente. Por lo menos de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, todos estamos más o menos de acuerdo que no podemos ser penados por nuestra forma de ser, sino por los errores que cometemos exteriormente, y que esos errores tienen que ser juzgados, y a esos errores se les asigna una pena, y que esa pena tiene que ser cumplida en condiciones que nadie habla de un hotel, nadie habla de un hostel, nadie habla de ni siquiera el acceso a agua fría. Lo que estamos mínimamente hablando es que no podés prenderte fuego vivo mientras estás cumpliendo una pena. Eso es mínimo. Porque también hay una madre detrás de eso. Hay una familia que a veces la gente se olvida. Claro, pueden haber hijos, hay una madre. Digo, hay toda una situación que trasciende a la persona, que nos exige un mínimo humanitario en el punto de vista que no es condescendencia, ¿no? Está bien que estén encerrados. No, inclusive para las personas que estaban ahí trabajando, ¿verdad? Que también, claro, o sea, ¿en qué lugar trabajás? Sobre todo para los policías, los operadores penitenciarios, que tienen un salario mínimo y tienen que hacer un esfuerzo enorme, ¿no? O sea, esa policía, esos operadores penitenciarios que tratan de asegurar las mejores condiciones posibles para los reclusos, este episodio también los atraviesa. ¿Y por qué? Porque, Maite, como comentábamos, desde el punto de vista penal, la investigación se archivó. ¿Por qué motivo eso pasaría? Bueno, la jueza Marcela López entendió que en realidad la respuesta de los guardiacárceles, que esto ningún recluso, dicho sea de paso, como testigo, le adjudicaba a los guardiacárceles una intención, ¿no? Nadie les adjudicaba la intención de no haber abierto las celdas en tiempo y forma. Lo que sí se les adjudicaba era la falta de ciertos procedimientos. Sí, básicos que tienen que estar en un edificio, en un lugar. Y sobre todo que se hubieran activado tempestivamente, ¿no? Digo, con la celeridad que requiere. Pero nadie nunca pensó, por lo menos me parece en las declaraciones testimoniales, que la policía deliberadamente buscó un incendio y que deliberadamente evitó hacer lo que tenía que hacer. No, se habla precisamente de culpa, de negligencia, de falta de deberes de cuidado, que son estándares que no tienen que ver con la intención. O sea, no es que ellos tenían la intención de prender fuego reclusos, sino que no reaccionaron quizá con los estándares esperados. Sí, con la debida diligencia. ¿Pero por qué? Porque tampoco tenían los recursos. A ver, hay un montón de prueba pericial en ese archivo. En ese momento hay protocolos, hay capacitaciones a los funcionarios policiales. Claro, el proceso de investigación determinó que hay un montón de defectos. O sea, yo creo que esa causa debió tener un examen más profundo. También te recuerdo que no estaba vigente el Código del Proceso Penal actual. Es verdad, 2010. Esto se archivó en una resolución en primera instancia del año 2012. Estaba el viejo juez instructor del Código de 1980.
para que todos Que entiendan. brevemente va, cómo es que se daba esa situación. Claro, para caracterizarlo brevemente, antes del 2017, que es la entrada en vigencia del código, la ley 19.293, el famoso nuevo código, investigaba al mismo juez que dictaba la sentencia, el juez instructor. Sí, sí. Ese juez instructor, que en ese caso era la doctora Marcela López, entendió con fundamentos, porque no es una sentencia carente de motivación, es una sentencia motivada, ¿no? Entendió que no había responsabilidades penales individuales, porque también recordamos que la responsabilidad penal es individual, no es que el Estado es responsable penalmente, el Estado puede ser responsable civilmente, que eso lo vamos a tratar, ¿no? Como segundo término, que es lo que pasó finalmente, que el Estado fue condenado. Sí, no hubo condena penal, pero sí la civil. Claro, no hubo condena penal, pero sí la civil, porque son distintos estándares. Pero para resumir, ese juez instructor entendió que no había elementos para llevar adelante una acusación en los estándares del viejo código. Yo creo que con el código actual la estructura hubiera meritado una mayor participación de la víctima. Sí, yo creo que sí. Es otra de las características del nuevo código, ¿no? Que la víctima tiene una mayor participación, tiene un estatuto propio, tiene la posibilidad a través del artículo 98 de impugnar un archivo. Por ejemplo, cometen un delito contra vos, un delito de cualquier índole, la fiscal dice no hay delito, no hay evidencia suficiente, lo archivo, y tú tenés la posibilidad de pedirle a un juez que revise la decisión de ese fiscal y que sea asignado ese asunto a otro fiscal que comience la investigación, o por lo menos... Sí, de vuelta. O que revea la evidencia, vea el puzzle y vea si se puede con esas herramientas, con esas piezas armar algo. Puede que también diga que no. En ese caso ya se consolida la cosa juzgada material y ese asunto no puede volver a ser revisado. Por lo menos ese asunto con ese contorno como fue denunciado. Sí. Ahora, esas herramientas existen recién desde el 2017, que son algunas de las cosas muy buenas. Buenas que tiene el código, por suerte. Esas son de las muy buenas. Después tiene cosas buenas y tiene cosas aberrantes. Será otro tema en otro Chilifix legales. Exacto, pero con las herramientas procesales que había, la investigación se archivó. No hubo responsables penales. Eso no impidió que las familias llevaran adelante un juicio reparatorio civil que tuvo en primera instancia una sentencia que, si tú sumás todas las condenas de todas las personas que reclamaron, todas las condenas que obtuvo los núcleos familiares, te da más o menos $1.100.000, según lo que encontré de esa sentencia. Sí, está en todas las redes ahí, bueno, también claro, las sentencias que te dan $1.100.000. Se la pueden repasar, que es interesante porque son esas sentencias donde el derecho tiene el rol de ponerle el precio a una vida. Porque es una también condena... es un tema mega interesante, ¿no? ¿Cuánto vale la vida humana? ¿Cuánto vale la vida humana? De punto de vista, por supuesto, tiene distintas dimensiones, ¿no? La reparación del daño está regulada en el Código Civil, artículo 1319, bla, bla, bla. Ahí vino las reclamaciones como para ordenarlos para los que no son abogados, que es en el otro carril la reclamación civil contra el Estado, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuál es el daño? Que obviamente que el dinero no va a reparar nunca la vida humana de la persona que se fue, pero por lo menos resarcir a nivel emocional y económico, bueno, claro, la cuantía. Y hay un concepto maravilloso que se llama daño moral, ¿no? Que es esa dimensión que tiene que ver con los afectos, sobre todo de la madre con los hijos. No es lo mismo el daño moral. Claro, no es lo mismo el daño moral de quien reclama como hermano, de quien reclama como novia, por ahí de uno de los reclusos, de quien reclama como hijo. Sí, un esposo. Claro, también está el lucro cesante, los hijos que quedaron de personas ahí. Totalmente. También. Y eso más o menos te dio que el promedio de daño moral de esas familias era de $50.000 en primera instancia. Lo que te da la pauta de esa reflexión. ¿Fueron 12 personas o 20 las que fallecieron? ¿Te acordás? 12 personas. 12. Y te da esa reflexión de cuánto vale la vida humana, cuánto valen esos afectos, ¿no? Ese desgarramiento de saber que la persona ya no está, producto de una omisión del Estado. Bueno, en términos de daño moral le pusieron ese precio que era $50.000, ¿no? Y acá se abre el debate si es suficiente, insuficiente. Bueno, había una tabla que tenía... ¿Cómo lo calculás? Porque ahí viene todo el tema, ¿no? Qué difícil de calcular. En el famoso Tratado de Derecho Civil de Jorge Gamarra, que todos nosotros estudiamos, que cada año... Bueno, ahora que se quejan los alumnos de la facultad del chat GPT, estudian desgraciados. Leen el breviario, pero incluso antes había una tabla donde estaba cuantificado el daño... por cada parte con la división anatómica del cuerpo, ¿no? Si perdiste un brazo, si perdiste una vista. Tremendo. Entonces, así funciona el derecho para cuantificar el daño cuando hay justamente... Sí, que a veces la gente no sabe, viste que nos pasa, que te debe pasar a ti también, el tema de cuando nos te dicen, no, pero esto es injusto, es muy poca plata, ¿cómo es esto? Y me inclusive con los accidentes de tránsito, y en realidad es tal cual como decís, hay un parámetro de un calcular que en realidad no lo decimos nosotros porque sería mucho más. Totalmente. ¿Cómo cuantificás la vida humana y un daño moral y que te hayan arrebatado un familiar de esa manera en base a una, bueno,
a una obligación de medio de resultado que debería haber dado el Estado y no la dio. Totalmente. Entonces, para ir depurando un poco, quedaron 2 estándares. El estándar penal, no llegaron a responsabilizar a nadie, no abrimos juicio de valor sobre eso. Sí creemos que la investigación podría haber sido más profunda, quizá no lo permitía la estructura del viejo código. Pero la jueza dijo no hay responsables penales individuales por abuso de función, omisión de los deberes inherentes al cargo, podría haber sido un homicidio culposo, podría haber sido un homicidio por comisión por omisión, medio rebuscado, lesiones por comisión por omisión, lesiones culposas. Digo, esas eran las estructuras, claro, la gama de delitos que se podrían haber elegido, y se dijo que no existían delitos. Y también nos lleva a la reflexión de cómo sí existió responsabilidad civil, porque el estándar de condena en materia de juicio contra el Estado, ese estándar de condena se aproxima a la responsabilidad objetiva, ¿no? Che, como era una persona a cargo de una institución del Estado, que el Estado tenía la posición de garante, el daño se le puede imputar al Estado, la relación causal, ¿no? Porque acá se tiene que probar la causa-efecto. Si el incendio era responsabilidad del Estado, sí, porque era el Estado el titular de esa cárcel. Y a nivel del Estado, que hoy se pagan todas las cosas a través de bancos, les recomiendo a todos el eBrow, que es lo más seguro, lo más recomendable y que tiene las mayores garantías a nivel de ciberdelitos y demás. ¿Qué es lo que nos contás ahí? ¿Qué es mejor, el candombe o la murga? ¿La torta frita o los churros? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Por eso cobro todos los honorarios a través de eBrow, lo más seguro. Bueno, y entonces estamos con el tema de la cuantía, del asunto del daño. Estábamos con el tema de la cuantía. No tengo tu elocuencia para reenganchar, pero sí, está el tema del debate de cuánto vale una vida y siempre va a aparecer un comentario, esas vidas no valen nada, todo lo contrario, deberían pagarnos a nosotros. Bueno, todo eso lo decimos siempre. Sí, ves como decíamos, ¿qué lado estás? Pero todo eso lo decimos siempre. Podemos ser bots y comentar por la vida siempre lo mismo. Pero hay un momento también donde podemos hacer una pausa y pensar las cosas de otra forma, ¿no? Pensar, no desde el dolor de una madre, no buscamos acá hacer el cuento de pobres Carmelita descalza, no, era muchacho, personas, seres humanos, adultos que cometieron delitos. Es lo mínimo que tenemos que tener, las garantías a la vida humana y la forma republicana de gobierno, pero como dice la Constitución. Claro, por cometer un delito, ninguno de ellos, por ejemplo, un delincuente sexual, si quieren hacer etiología individual de la conducta, digo. Sí, tal cual. Entonces, ese mínimo que nos podemos poner de acuerdo está bueno como ciudadanos, porque abre un montón de debates sobre la cárcel. Por ejemplo, yo soy muy hincha de que el trabajo en la cárcel tenga que ser obligatorio. Sí, Soy hincha de que tenga que ser obligatorio, a pesar de que está regulado en el Código Penal de 1930, 31, que tiene que ser obligatorio, pero no es obligatorio. Así es que no se hace, que en definitiva les ayudaría mentalmente a la salud mental de lo que es estar privado de libertad y poder llevarlo adelante, y a su vez estaría bueno porque se podrían reinsertar mejor en la sociedad. Totalmente, lo que porque incluso tenemos un artículo que ahora no recuerdo búscalo. si era el artículo 53, que entre otras cosas regula el silencio en las cárceles, porque la estructura originaria del Código Uruguayo... Sí, ¿qué decía? Entre otros artículos, se preveía que había que guardar silencio, penitencia, había que realizar los trabajos agrícolas en las colonias agrícolas, los trabajos industriales en las cárceles urbanas. O sea, el Código de 1934, que tiene toda esa herencia del código originario, que es el Código Rocco, que fue escrito este código uruguayo por Violeta Goyena, está muy buena la edición de Adela Reta para los que son estudiantes, porque tiene las notas explicativas de la parte general. Chiquilines, anoten. Claro, hasta la parte general tenés. No metan en ChatGPT, lean. Y además son notas cortitas, están buenísimas. Y Violeta te dice, no, esto lo saqué del Código Sanardini, no, esto lo saqué de otro código, La obligatoriedad del trabajo en la cárcel es un debate tremendo, porque gran parte quizá del pensamiento más progresista o posmoderno dice que no, que ya en realidad el castigo es la restricción de la libertad ambulatoria. Vos no le podés agregar a eso nada más. No puede haber un plus. Yo creo que sí. Yo creo que
¿A qué te referís? Y creo que no hay forma más potente de construir un derecho que a través de una obligación. O sea, así como Varela dijo que la educación era obligatoria, laica y pública. O por algo existe, va como amarra las obligaciones de hacer y claro, de hacer. construyó el derecho a la educación pública a través de la obligación de ir a la escuela. Entonces, el derecho a poder redimir pena, es decir, que se te descuente un pequeño saldo de pena, que puede ser un tercio, que puede ser la mitad de la pena, es discutible. Tiene que ser una obligación que tú tengas un proyecto de trabajo para poder reducir tu pena. Sí, que por lo menos te incentive, porque claro, volvemos a la salud mental, te incentiva a poder salir. Exacto, y que te hagas cargo de ello, ¿viste? Una de las características justamente, según más o menos surge de la crónica periodística, era la falta de programas de trabajo efectivos, ¿no? En este centro penitenciario en Rocha, a pesar de que no era una de las peores unidades del sistema. O sea, claro, es el de interior, ¿sabes? Para lo claro, que tenés no conocen igual, las cárceles. Claro, tenés de todo, ¿no? Tenés desde Rivera, Cerro Carancho, digo, es muy picante, muy complicado el panorama, un grado de hacinamiento importante, condiciones paupérrimas para los operadores penitenciarios que trabajan. A veces la gente no se trabajan. imagina, cuando a veces la gente desea lo peor a una persona, ya con estar ahí adentro, que las cárceles están hacinadas, no hay con las condiciones que uno no están en un hotel. Totalmente, pero espantosas. creo que podríamos ponernos de acuerdo como sociedad de que existe una obligación de trabajar que a la vez genere un derecho a redimir la pena, porque no solo desde la ley de urgente consideración, que tiene aspectos positivos y negativos como cualquier ley, ¿no? Sino desde mucho antes, también durante los gobiernos del Frente Amplio, se retaseó, se cortó la posibilidad de que ciertos delitos puedan acceder a esa reducción. el famoso beneficio. Pero esa reducción era contra un trabajo efectivo. Y en más, Maite, creo que tiene que ser contra un trabajo productivo. Hay una experiencia en el CONCAR con una persona a la que yo le tengo mucho afecto, que en su momento fue director de la unidad alimentaria del CONCAR, que había logrado un superávit productivo con hidroponía en vegetales, sobre todo en tomate, que hacía rentable la producción. No era simplemente una producción No, de... sí, que hacían y lo vendían, le Claro, hacían plata. Y con todo respeto, no es hacer un taller de rap. O no es hacer un taller de cómo Bueno, nos van a coser. linchar, ¿no? Claro, cómo coser, sí, que nos linchen, no es hacer un Que taller hagan de el rap. corto acá, ¿sabes? No es un taller de bla, palo. Claro, no es un taller de rap ni es hacer tejer un suéter. O sea, era hacer tomate, bajar el kilo de costo de producción, venderlo en el mercado, hacer un dinero que sea un peculio, que lo puedas cobrar y que puede ir para tus hijos. O sobre todo para solventar los costos también de tu alimentación y que esa alimentación mejore. Eso, tal cual, porque eso también es un gasto para la sociedad. Ese CONCAR en el 2008-2009 había logrado un nivel de producción por encima de la media histórica. Él se alimentaba con los vegetales que se producían en las huertas a todo el establecimiento carcelario. ¿Qué te parece? Es un montón. Y habían empezado a producir cerdo. E incluso empezaron a competir con los chacreros de la zona. Entonces vos tenés una posibilidad de generar un proyecto productivo de verdad, serio, nuevamente. Y nadie le ha dado corta a eso igual también. Nadie le ha dado corte. Y también el proyecto educativo sea serio, ¿viste? Que no sea, también con todo respeto, aprender a tocar la guitarra. No es que eso no esté sobre la mesa. Sí, o para buscar votos. Pero le tenés que dar herramientas de verdad, porque si vos de ahí no sacás un pequeño colono y no tirás al minifundio y no los tirás para la periferia de Canelonia que produzcan vegetales, después las salidas laborales en Uruguay están muy acotadas para una persona con antecedentes penales. Sí, tal Digo, cual. están las oficios. Están las aplicaciones y no mucho más, y ser guardia de seguridad. Sí, La construcción también tiene su tope de demanda. Entonces tenemos que ser realistas. Si no vemos en la tierra una solución razonable con mecanismos de producción de abaratamiento de costos a través de la hidroponía, obviamente eso necesita cierta infraestructura. Y invernaderos pero específicos. seguramente sea después menos de lo que uno paga de impuestos. Pero hasta yo pienso que pueda existir un crédito para el desarrollo de inversiones mínimas en infraestructura y producción, no sé, desde frutilla hasta albahaca, hasta los vegetales nobles, como se les llama a veces. Tenemos todo, tenemos tierra para poder comer. Y tenemos todo, y además tenemos la posibilidad de hacer granjas de cerdo, digo, como se hizo en el CONCAR. Digo, estoy basándome en una experiencia histórica, concreta, empíricamente verificable, la pueden googlear, investigar, y fue muy exitosa. Ahora, sacar el trabajo por ahí, ¿viste? Que el trabajo sea genuino, que sea rentable y que les dé una herramienta para el día de mañana, ¿no? Que no sea simplemente salir. Sí, oficio, sí. Salir, no sé, hacer mesas, condiciones. Claro, y picar para hacer changas. Entonces creo que este asunto de la cárcel de Rocha también nos puede permitir reflexionar sobre los nuevos diseños del sistema. ¿Viste? Ahora mandaron una ley, de nuevo, porque viven mandando leyes. Ese es el tema, ¿no? De que también de tirar un humo y fruta y con cosas que después no se llevan a cabo, o que nadie se pone eso adelante, que en definitiva, si algo se termina de hacer,
de concretar y materializar, nos beneficia a todos, porque Totalmente. beneficias a la sociedad en sí. Que hay gente que ni se mete ni se involucra porque como no le toca a ellos, y nadie está libre, es la realidad. Te puede pasar un accidente de tránsito, ni Dios permita, una mala decisión, estar en un directorio y caíste procesado, bueno, lo que sea por la responsabilidad empresarial y terminás en el mismo lugar. Totalmente. Entonces, como el artículo del 26 de la Constitución dice que las cárceles no servirán para mortificar, Bueno, quizá... vean ahí, artículo 26 de la Constitución. Claro, pueden servir para entrenar gente a laburar de verdad, ¿viste? Eso seguro. Porque tampoco quiero que sean los talleres de adoquines de la Torre, ¿no? Que hicieron, urbanizaron una parte de Montevideo con esa mano de obra. Pero sí tiene que ser mano de obra genuina, que entrene una destreza, que es la destreza de trabajar la tierra, que tiene buenos márgenes. O sea, yo no soy experto, sí, tal cual. pero algo de experiencia en pequeña producción familiar rural, por lo menos por ojear de costado he visto, he tenido ese contacto. ¿Metías mano en la tierra, Rodrigo? Algo de mano metía, pero digo, es una de las salidas que se me ocurren, pero si no que traigan otra. Porque ser guardia de seguridad, trabajar en una aplicación, esperar un cupo en la construcción... No, y aparte todas esas profesiones no te trabajos, queda mucho más. Es que no te queda mucho más. Hasta que creo nosotros, que cualquier ser humano necesitas una zanahoria adelante, sea lo que hagas, ¿no? Totalmente. Un desafío y mínimo. después sí, tenés la posibilidad de importar, traer ropa, venderla, digo, pero pensar con realismo cuáles son las salidas laborales de una persona y tratar de darle la mayor cantidad de herramientas. Yo puedo hacer pascualina, ¿viste? Claro, no, te vi, era una pascualina impresionante. Escúchame, voy a empezar a traer pascualina acá, pero ya no cuentes esos talentos porque ya te dije que era mucho. Te la van a manguear, además, te la van a manguear. Pero yo veo, viste, que en el nuevo proyecto del INR, vos dijiste humo, hay mucho humo, viste. Crear que el INR sea un servicio descentralizado. Explicarles qué es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que depende del Ministerio del Interior, es una entidad administrativa que controla las 26, si mal no recuerdo, 28 unidades penitenciarias a lo largo del país. Que en teoría debería ser para rehabilitar. Claro, en teoría se llama Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Obviamente la tasa de reincidencia... INR. Claro, la tasa de reincidencia, es decir, no sé la si cantidad... ahí tienen por ahí que busquen ahí los chiquilines en producción. Producción, por favor. Claro, la tasa de reincidencia en Uruguay está encima del 50%. Es un montón. Y todo pero también no se justifica, ¿no? Porque uno es lo primero, te vuelvo a decir, y estamos también en un alto grado hoy por hoy de delincuencia, etcétera, hay poca seguridad la que estamos viviendo. Pero también hay un margen de que en realidad cuando salen, bien decís, que no tienen cómo trabajar ni tienen algún oficio que hayan adquirido, vuelven a delinquir porque tienen que comer. Con esto vuelvo a repetir, que no se me malinterprete, sino que hay veces que estás entre la espada y la pared o tenés hijos que alimentar y bueno. Sí, no digo que sean todos los lugares, ¿no? Ni hablar. Hoy estamos en casi 17.000 presos, una de las tasas en términos relativos más alta del continente y todo. Una locura cuando somos 3 millones de personas. Y Bukele aparece en el horizonte, viste, como un tipo que puede resolverlo todo. Yo no digo que sí ni que no, porque la verdad no estudié el modelo del SECON, estudié panorámicamente la reforma del Código Penal, sé que están en un estado de excepción permanente. No digo que sí ni que no. Ahora, por lo menos tratemos de originariamente pensar una solución, ¿no? Dejar esa pregunta abierta, ¿no? Que tenemos que ser un poquito más creativos. Es que hay muchas preguntas abiertas de todo esto, que en realidad me quedaría horas hablando, pero bueno, lo bueno es que vamos a tener todos los domingos para charlar. Y vamos a está bueno que nos puedan dejar las opiniones en los cortos de Fix, en Somos Fix TV, en las redes de Rodrigo, en mis redes. Y que nos puteen, Maite. Y que nos puteen. Ya, escuchame, a mí sé lo que me dijeron para vos, el que me dijo, ¿sabes? Me dijo a Abigail, pobre Abigail, que no es nada contra ella, pero me mandó un mensaje y me dijo travesti. Bueno. ¿Puedes creer? O sea, esas cosas, capaz que salió conmigo, por eso. Claro, en el avanzado siglo XXI. Pero eso, pero está de modé ese tipo de comentarios, claro, ¿no? Y aparte con Abigail está bueno. Por eso, necesitamos insultos más creativos e ideas más creativas. Claro, por favor, insultos creativos, ideas creativas, preguntas creativas. Es mejor un enano con polera como yo que un pelado con polera. Ojo, ojo. Bueno, le mandamos muy buen domingo para todos y nos vemos el próximo domingo con más Chili Fix legales. Chau, Rodri. Chau, Maite. Besate. Chau, que pasen lindo.